Rashid, ¿qué estás haciendo? Voy a dominarte como me pediste. Me estás abandonando. Rashid al-Mirza era un hombre acostumbrado a mandar. Sus negocios movían fortunas con una simple firma. Sus decisiones moldeaban destinos, y su sola presencia bastaba para silenciar habitaciones enteras. No esperaba nada, a nadie. Nunca esperaba. Y sin embargo, allí estaba, sentado solo en la silenciosa oficina de una casa que no era suya, aguardando la llegada de los documentos matrimoniales para una boda que se celebraría en menos de 24 horas. Un matrimonio con una mujer a la que jamás había visto en persona. Una mujer cuyo rostro era un misterio, cuya voz desconocida y cuyo tacto jamás había sentido. La tradición dictaba que los novios no debían verse antes de la ceremonia, y esa era una de las pocas reglas que Rashid respetaba a la espera, no por superstición, sino porque había algo intrigante en ella, algo que despertaba su curiosidad natural. No sabía cómo era Yasmín, nunca la había visto, pero los sirvientes que preparaban la boda hablaban de ella en susurros cuando creían que no los oía. Decían que era hermosa de una forma que hacía que los hombres se detuvieran en las calles, que tenía el cabello largo y oscuro como la noche del desierto, ojos profundos que parecían guardar secretos ancestrales, y una piel que parecía de seda pura, que se movía con gracia natural, su feminidad evidente en cada gesto, que su risa era escasa, pero melodiosa cuando aparecía. Rashid había memorizado cada descripción susurrada, cada detalle robado, construyendo una imagen mental de la mujer que sería su esposa. Y cuanto más escuchaba, más fuerte crecía el deseo. Un deseo que era a la vez intelectual y visceralmente físico. Rashid no era hombre de medias tintas, en nada de lo que hacía. Cuando deseaba algo lo tomaba por completo y lo consumía del todo, y ya se imaginaba cómo sería poseer a Yasmín, cómo sería desvestirla lentamente en la noche de nupcias, descubriendo cada curva oculta bajo la modesta ropa que seguramente llevaría. ¿Cómo sería sentir esa piel supuestamente tan suave entre sus manos, comprobar si era tan perfecta como decían? ¿Cómo sería ver esos ojos profundos mirándola mientras la exploraba, mientras le enseñaba exactamente cómo le gustaba que lo tocaran? Quería hundir las manos en su larga cabellera, sentir la textura sedosa entre sus dedos mientras le inclinaba la cabeza hacia atrás, exponiendo su delicado cuello a sus labios. Quería marcar esa piel prístina, dejando una huella visible de que ahora le pertenecía. Era un amante intenso y exigente. Sus experiencias pasadas siempre habían implicado intensidad, control y dominio absoluto. Le gustaba mandar en la cama tanto como en cualquier otro aspecto de la vida. Le encantaba provocar gemidos de desesperación, ver cuerpos doblegarse ante sus manos, oír cómo imploraban su nombre. Y ahora, pensando en Yasmín, pensando en aquella misteriosa mujer que le sería entregada al día siguiente, el deseo ardía constante e insistentemente. Quería descubrir cómo sería ella bajo él, cómo reaccionaría a su tacto, qué sonidos emitiría cuando finalmente la tomara. Quería ver si sería tímida y nerviosa, o si bajo esa reputación de joven recatada se escondía un fuego oculto. Quería explorar cada centímetro de aquel cuerpo femenino, hasta memorizarlo por completo, hasta que le resultara tan familiar como su propia piel. El matrimonio se había concertado siguiendo antiguas costumbres, pero la decisión final había sido suya. Saida no hacía nada que no quisiera. Cuando sus consejeros le presentaron posibles candidatas, fue su nombre el que captó su atención. Yasmín, una mujer de familia respetable, que había caído en desgracia tras un escándalo público. Vista a solas, con un hombre en circunstancias comprometedoras, su reputación quedó destruida de la noche a la mañana. Se le cerraron las puertas, se esfumaron las propuestas de matrimonio, y su familia se enfrentó a la ruina social y económica. Rashid tenía la costumbre de investigar todo antes de tomar decisiones, y lo que descubrió fue fascinante. Ella era completamente inocente. Protegía a su hermana menor, una chica de apenas 15 años que, ingenuamente, había tenido la oportunidad de verse a escondidas con un chico. En lugar de exponer a la niña y arruinar también su futuro,
Yasmín asumió sola toda la culpa, toda la vergüenza y todo el peso de la destrucción. Aquello impresionó profundamente a Saidá. Semejante lealtad era rara, semejante sacrificio aún más. Así que le propuso matrimonio, sabiendo perfectamente lo que hacía. Salvaría su reputación a través del matrimonio, restauraría el honor de la familia y, a cambio, ganaría una esposa que conocía el significado del sacrificio y del verdadero amor. En secreto, ya había saldado discretamente las deudas familiares y asegurado el futuro de su hermana menor. Al día siguiente, cuando se casaran, ella descubriría que él sabía la verdad desde el principio, que la había elegido no a pesar del escándalo, sino precisamente por la valentía que demostró al enfrentarlo sola. Sentía una genuina curiosidad por conocer a aquella mujer que se había sacrificado por amor. Las mujeres así solían ser interesantes. Se levantó y caminó hacia la pared que separaba la oficina del pasillo contiguo. La artesanía era impresionante, con tallas caladas que formaban patrones geométricos tradicionales. Pasó los dedos por los delicados detalles, apreciando la habilidad del artesano. Fue entonces cuando oyó risas femeninas provenientes del otro lado de la pared. Inclinó la cabeza, dándose cuenta de que las tallas decorativas no solo eran hermosas, sino también funcionales. Permitían la ventilación entre las habitaciones y, al parecer, una excelente transmisión del sonido. Despedida de soltera. Reconoció con una sonrisa divertida. Debería hacerse a un lado, darles privacidad a las mujeres y respetar su momento. Pero Rashid nunca se le había dado bien cumplir con sus obligaciones cuando surgía algo más interesante, y sentía demasiada curiosidad por la mujer que sería su esposa. Entonces la oyó por primera vez. Su voz suave y femenina, con una cualidad musical inesperadamente encantadora. Algo dentro de él despertó con ese sonido, una repentina y aguda comprensión de que esa voz pertenecía a la mujer que dormiría a su lado el resto de su vida, la mujer que llevaría a sus hijos en su vientre, la mujer cuyo cuerpo exploraría en pocas horas. El pensamiento le recorrió la columna vertebral con un calor que se concentró en su bajo vientre de una forma imposible de ignorar. Se apoyó contra la pared, permitiéndose escuchar, justificándose mentalmente que solo estaba conociendo a su futura esposa de la única manera permitida antes del matrimonio. Uno de sus amigos, algo bebido, le hizo una pregunta provocativa en voz alta. ¿Qué quieres que te haga Sheikh en tu luna de miel? Venga, confiesa. Es famoso por ser intenso. Rashid enarcó una ceja. Ahora sí sentía curiosidad. Esto iba a ser interesante. Había esperado algo sobre respeto y delicadeza, quizá una tímida petición de paciencia, pero lo que vino después fue completamente distinto. La voz de Yasmín era más grave que antes, cargada de vino y valor líquido. Quiero sentir su peso sobre el mío. Quiero que me use hasta que olvide mi propio nombre. Quiero que me tome hasta perderme por completo. Rashid se quedó completamente paralizado. Sintió que se le cortaba la respiración y el corazón le dio un vuelco violento antes de acelerarse. Un calor intenso le recorrió el cuerpo, provocándole una reacción física casi dolorosa. Durante un largo rato, se quedó allí de pie, con la mano apoyada en la pared, asimilando lo que acababa de oír. Entonces soltó una risita baja, ronca, genuinamente sorprendida. «Dios mío», murmuró para sí mismo, moviéndose incómodo. «Parece que mi prometida tiene una boca muy sucia». No se lo esperaba para nada. Se imaginaba a una mujer tímida y nerviosa, quizá asustada ante la perspectiva de la noche de bodas. En cambio, ella le estaba confesando fantasías que harían sonrojar a cualquier hombre experimentado. Y él estaba absolutamente fascinado. Sus amigas gritaban y reían, claramente sorprendidas y encantadas. Otra pregunta llegó aún más directamente. ¿Quieres ser dominado o dominar? ¿Cuál es tu tipo? Rashid contuvo la respiración, esperando. La respuesta de Yasmín fue más tímida esta vez, como si parte de su valentía hubiera flaqueado, pero aún así lo suficientemente clara como para atravesar la barrera.
Quiero que me domine por completo. Quiero obedecer todas sus órdenes. Quiero ser suya en todos los sentidos. Rashid cerró los ojos y su sonrisa se ensanchó peligrosamente. Interesante, muy interesante. Sus palabras lo habían conmovido profundamente. El juego continuó. Más preguntas, más respuestas. Cada una más atrevida que la anterior. Cuando le preguntaron cuál era su fantasía más secreta con el jeque, Jasmine confesó con voz ebria y excesivamente valiente: «Quiero que pierda el control conmigo, que me agarre con tanta fuerza que me deje marcas que pueda ver después y recordar. Quiero que sea tan intenso que ya no sepa dónde termino yo y dónde empieza él. Quiero perderme completamente en él». Rashid dejó escapar un sonido bajo, algo entre risa y gruñido. Estaba impresionado, excitado hasta la médula, y ya planeaba mentalmente cómo cumplir cada fantasía que ella confesaba. «Estás pidiendo cosas peligrosas, cariño», comentó en voz baja mirando a la pared. En su voz se mezclaban diversión y deseo. «Yo, en cambio, estaré encantado de concederte cada una de ellas». El juego culminó con sus amigas, haciéndole preguntas cada vez más específicas, poniendo a prueba sus límites. Rashid podía oír el tono provocador, el desafío implícito en cada pregunta. Una de las mujeres preguntó con voz cargada de malicia juguetona: «¿Y si te pide que te entregues por completo a él? ¿Qué haces?». Hubo una breve pausa, cargada de tensión. Saidá contuvo la respiración, con todo el cuerpo tenso mientras esperaba. Cada segundo de silencio parecía eterno. Entonces, la voz de Yasmín resonó firme, a pesar de la timidez palpable. «Hago lo que él quiere, me entrego a él, sin titubear». La respuesta la impactó. Rashid fue como un puñetazo en el estómago que le cortó la respiración. Cerró los ojos un instante, imaginando la escena. Ella de rodillas ante él con la mirada alzada, obediente y confiada. La imagen se le grabó a fuego en la mente, con una claridad devastadora, intensificando aún más la reacción de su cuerpo. Antes de que pudiera asimilarlo, otra pregunta surgió. «¿Y si te domina?». La voz de su amigo denotaba una curiosidad maliciosa. Rashid abrió los ojos, clavando toda su atención en la pared, como si pudiera ver a través de ella. La respuesta de Yasmín fue más rápida y audaz esta vez. «Me encantará, y le haré saber exactamente lo que me está haciendo». Rashid dejó escapar un suspiro tembloroso, apretando los puños contra la pared. El deseo se volvía casi insoportable. Ahora, una presión constante y exigente palpitaba al ritmo de su corazón acelerado. Sintió cómo el sudor comenzaba a formarse en su nuca, el calor extendiéndose por su piel. Cada una de sus palabras era combustible que se echaba a un fuego ya descontrolado. Las preguntas continuaban sin cesar. ¿Y si te susurra cosas al oído, cosas sucias, obscenas? Oyó risas nerviosas de las otras mujeres, pero Aidá solo estaba concentrada en escuchar su respuesta. Jasmine respondió con una voz ronca, cargada de algo peligrosamente cercano al deseo real. «Le rogaré que me dé más, le pediré que no pare, que me siga diciendo exactamente lo que me va a hacer». Rashid tuvo que morderse el labio para ahogar el sonido que amenazaba con escaparse. Su cuerpo respondía de maneras que ya no podía controlar. Cada respuesta de ella hacía que la sonrisa de Saidá se volviera más depredadora, más satisfecha, más ansiosa. No solo escuchaba las palabras, memorizaba cada sílaba, cada promesa implícita, cada confesión audaz. Sus dedos tamborileaban contra su muslo mientras su mente trabajaba, catalogándolo todo. Mañana por la noche, cuando finalmente estuvieran a solas, cuando ya no hubiera puertas ni tradiciones entre ellos, se aseguraría de poner a prueba cada una de esas promesas para ver si mantendría toda esa valentía cuando no se tratara solo de una conversación de borrachos con amigos, sino de la realidad con él, cuando fueran sus manos las que la tocaran, su voz la dominara, su cuerpo la exigiera. La anticipación era casi tan intensa como el deseo físico. Casi. Finalmente las risas se apagaron y las voces se desvanecieron. Los amigos se marcharon, dejando a Yasmín sola en la habitación. Saidá permaneció allí, apoyado contra la pared,
completamente excitado y fascinado. Debería marcharse, regresar al palacio, esperar hasta mañana, como haría un novio respetable, darle la privacidad que merecía. Pero Aidan no era conocido por hacer lo que debía cuando se le presentaba algo más interesante. Y hablar con ella ahora, provocarla un poco, ver cómo reaccionaría al saber que lo había oído todo, era infinitamente más tentador que comportarse como un caballero. Tomó la decisión rápidamente, como siempre. Se dirigió a la puerta que comunicaba las dos habitaciones y llamó una vez con firmeza y deliberación. Esperó escuchando el repentino silencio al otro lado. Casi podía sentir su sorpresa. Al hablar, mantuvo el humor peligroso y el encanto que sabía que funcionaban. «Sabes, la acústica de esta pared es excelente». Dejó la frase en el aire, dándole tiempo para procesarla. «Excelente, en efecto». Oyó cómo su respiración se volvía irregular al otro lado de la puerta y sonrió satisfecho. «Bien, esto es lo que va a pasar. Te vas a sentar en el suelo, de espaldas a esta puerta, y vamos a charlar un poco sobre ciertas expectativas para mañana por la noche». Esperó. Silencio. Luego, por fin, el sonido de un movimiento, pasos vacilantes, el roce de la tela contra la madera. Ella obedecía, sentada exactamente como él le había ordenado. Algo primitivo ronroneó de satisfacción en su interior. Ya estaba siguiendo órdenes, y ni siquiera se habían visto aún. Esto era prometedor, muy prometedor. Imitó su posición al otro lado de la puerta, sentado en el suelo y apoyando la espalda contra la madera. Solo unos centímetros de madera tallada los separaban. Ahora podía oír su respiración entrecortada. Casi podía sentir el calor de su cuerpo a través de la puerta. «Buena chica», murmuró, «lo suficientemente bajo para que sude íntimamente, a lo suficientemente alto para que me oiga con claridad». Continuó, dejando que su voz se volviera más peligrosa, más juguetona, sobre esa fascinante conversación que tuviste con tus amigos hace unos minutos. Hizo una pausa cruel, saboreando el momento. Podía oír cómo se le cortaba la respiración. Lo oí todo. Cada palabra, cada confesión, cada deliciosa fantasía. El sonido que emitió fue perfecto, algo entre un gemido ahogado y un suspiro de vergüenza. Él sonrió ampliamente, imaginando su rostro ardiendo de vergüenza. «¿Y sabes qué es lo mejor? Me diste el guión completo de lo que haré contigo mañana por la noche». Fue como recibir el manual de instrucciones de mi esposa antes incluso de conocerla en persona. Dejó que la idea calara hondo un momento antes de continuar, bajando la voz una octava, volviéndose más íntima, más provocativa. «Así que dime, cariño, ¿de verdad quieres que te domine o solo estabas presumiendo ante tus amigas?» Yasmín deseaba que la tierra se abriera y la tragara. Lo había oído todo. Cada palabra vergonzosa que había salido de su boca durante ese juego tonto con sus amigas. Cada confesión sobre lo que quería que Sheikh le hiciera en su luna de miel. Cada fantasía secreta que jamás debió haber expresado. Y lo peor era saber que él había estado allí, al otro lado de esa pared decorativa con tallas huecas, escuchando en silencio como un depredador que observa a su presa. No se había anunciado, no había dado ninguna señal. Simplemente absorbió cada detalle mientras ella se exponía por completo, sin saber que la escuchaba. Y ahora estaba al otro lado de la puerta, con esa voz profunda y masculina que le provocaba sensaciones increíbles. «Acércate a la puerta», ordenó. No preguntó, ordenó. Y ella obedeció al pie de la letra. El corazón de Yasmín latía con fuerza contra sus costillas. Todavía no había visto Rashid al-Mirzahi. No tenía ni idea de su aspecto físico, alto o bajo, delgado o musculoso, con barba o afeitado. Todo lo que sabía provenía de rumores que circulaban en palacio. Decían que era imponente, que su sola presencia hacía retroceder incluso a los hombres más fuertes. Decían que era guapo, casi cruelmente guapo, con rasgos aristocráticos afilados. Decían que las mujeres se derretían cuando entraba en una habitación, que conocía perfectamente el efecto que causaba y lo utilizaba sin piedad. Pero no eran más que historias,
chismes de palacio que podían ser ciertos o no. Y ahora, al oír aquella voz profunda y amenazante al otro lado de la puerta, descubrió que la realidad era infinitamente más perturbadora que cualquier fantasía basada en rumores. Asminim obedeció la orden y se apoyó contra la puerta, sin saber ya qué hacer. Su voz denotaba una autoridad natural que hacía difícil desobedecer. Ahora se encontraba allí, separada de él apenas por centímetros de madera tallada, sintiendo cada latido acelerado de su propio corazón resonando en sus oídos. No deberían estar haciendo esto. Era absolutamente prohibido, impropio, escandaloso. No debían hablar antes de la boda, mucho menos tener una conversación privada, a través de una puerta cerrada la noche anterior a la ceremonia. Si alguien se enteraba, sería otro escándalo más que se sumaría a su ya arruinada reputación. Pero aún sabiendo todo esto, aún sabiendo que debía levantarse y huir, se quedó. Porque una parte de ella, la parte oscura que había confesado esas vergonzosas fantasías a sus amigas, deseaba desesperadamente saber qué haría él con esa información, qué diría, cómo la usaría en su contra. Entonces su voz rompió el silencio, cargada de un humor peligroso que le revolvió el estómago. Hoy escuché una conversación muy interesante. Mi futura esposa describiendo con detalle lo que quiere que le haga en nuestra luna de miel. Hizo una pausa deliberada, haciéndole palpitar cada nervio. Pediste que te dominara, que te usara hasta que olvidaras tu propio nombre. Cada palabra fue pronunciada lenta y deliberadamente, haciéndola sentir el peso de cada confesión. Y ahora no puedo dejar de pensar en todas las maneras de dártelo. Yasmín se mordió el labio con fuerza, intentando controlar su respiración entrecortada. Quería hablar, quería decir algo, pero no lograba articular palabras coherentes. Un rubor le subió por el cuello y estalló en sus mejillas al recordar cada palabra vergonzosa que había pronunciado, cada promesa de obediencia, cada confesión de deseo. Y él lo había oído todo, absolutamente todo. Mañana por la noche, continuó, bajando la voz un tono y volviéndose aún más amenazante. Cuando entres en la alcoba nupcial, te haré repetir cada palabra que has dicho hoy. Te haré mirarme a los ojos y decirme exactamente qué quieres. Y entonces, una pausa cruel que la hizo jadear, entonces te lo daré, pero no como te lo imaginas. Te haré esperar. Te provocaré hasta que tiemblen, hasta que estés tan desesperada que olvides toda esta vergüenza que sientes ahora y me supliques que te toque. No voy a suplicar, alcanzó a decir Yasmín con la voz más débil de lo que pretendía. Era una mentira evidente y ambos lo sabían, pero necesitaba mantener cierta ilusión de control, fingir que no se había entregado por completo a aquella locura. Él soltó una risita suave, un sonido ronco que resonó a través de la puerta y llegó directo al centro palpitante de su deseo. Sí, lo harás. Suplicarás por mí con tanta belleza. Había una absoluta seguridad en esas palabras, una certeza irritante que debería haberla molestado, pero que solo la hizo derretirse más. Empezaré dominándote, y mientras estés ahí completamente a mi merced exploraré. Descubriré cada punto sensible, cada punto que te hace temblar, cada roce que te hace jadear. Yasmín cerró los ojos. La imagen explotó en su mente con una claridad devastadora. Casi podía sentirlo. Casi podía sentir aquellas manos que nunca había visto sujetando sus muñecas, aquel cuerpo que nunca había tocado presionando contra el suyo. No deberíamos estar teniendo esta conversación. Intentó débilmente una última y patética defensa contra lo que estaba sucediendo. Está mal. Está prohibido. Lo sé. Él asintió con facilidad. Pero no había arrepentimiento en su voz, solo una oscura satisfacción. Es completamente impropio, absolutamente escandaloso. Estamos rompiendo todas las reglas, y te encanta tanto como a mí. Te encanta este secreto entre nosotros. Te encanta saber que nadie más sabe que estamos teniendo esta conversación prohibida en la víspera de nuestra boda. El peligro lo hace todo más intenso, ¿verdad? Era cierto. Dios era terriblemente cierto. El hecho de que estuviera prohibido lo hacía aún más intenso, más real. Yasmín apretó las manos intentando controlar su temblor. «Deberías dejar de hablar», dijo.
Pero no había verdadera convicción en sus palabras, porque no quería que parara. Quería oír cada palabra pecaminosa, cada oscura promesa, cada descripción de lo que le haría. «No voy a parar», declaró con firmeza sin dejar lugar a réplica. «Ahora que sé lo que quieres, voy a dominarte exactamente como me pediste. Voy a tomarte y consumirte intensamente. Voy a hacerte entender lo que significa ser completamente mía, sin escapatoria, sin control, solo entrega absoluta». Yasmín jadeó. Un calor la invadió como una ola incontenible. Su cuerpo respondía de maneras que deberían haberla avergonzado, pero que solo la hacían sentir más hambre, más desesperación. «Eres arrogante», lo acusó, pero su voz salió ronca por el deseo en lugar de indignación. «Lo soy», admitió sin dudar, «pero también soy honesto, y la honestidad consiste en que te haré sentir cosas que jamás imaginaste. Te llevaré a lugares que desconocías y haré que disfrutes cada segundo. Te besaré hasta que olvides cómo respirar. Te haré tuya hasta que tiembles. Y cuando estés tan perdida que ya no sepas dónde terminas tú y dónde empiezo yo, cuando supliques alivio, solo entonces te daré lo que realmente deseas». «¿Y qué es lo que realmente deseo?». Yasmín se oyó preguntar, con la voz apenas audible. Ya sabía la respuesta. Él sabía que ella la sabía, pero necesitaba oírlo decirlo. Necesitaba oír esa voz imposible pronunciando las palabras que la consumían. Él respondió simplemente, pero la forma en que lo dijiste convirtió las palabras en una promesa carnal. Ser dominada, ser tomada con tal intensidad que olvidarás todo excepto a mí. Olvidarás tu nombre, olvidarás dónde estás, olvidarás todo excepto cómo te hago sentir. Su voz se volvió aún más ronca, cargada de un deseo que reflejaba el de ella. «Y te lo voy a dar repetidamente durante nuestra luna de miel. Voy a hacerte mía en todos los sentidos posibles hasta que estés tan marcada, tan completamente reclamada, que nunca más dudes a quién perteneces». Yasmín temblaba ahora. Todo su cuerpo vibraba con una necesidad que rayaba en el dolor. «Hablas como si ya me conocieras», dijo, intentando encontrar resistencia, algún desafío, como si ya supiera exactamente cómo hacerme ceder. «Te conozco. Puede que aún no te haya visto, pero lo sé todo sobre ti», dijo con una confianza absoluta, casi irritante. «Porque me lo contaste, me diste cada detalle, cada debilidad, cada deseo secreto». Hizo una pausa. «Y mañana por la noche usaré todo eso. Haré que gimas, que te arquees, que tiembles hasta que estés tan dominada y perdida que te fundirás completamente en mí. Y entonces, cuando creas que no puedes más, lo haré todo de nuevo». «Tienes mucha confianza», provocó Yasmín débilmente, en un último intento por conservar algo de dignidad. «¿Y si no puedes? ¿Y si no reacciono como esperas?». Su risa fue baja y cargada de una oscura promesa. «Reaccionarás. Tu cuerpo ya está reaccionando ahora mismo solo con oír mi voz. Puedo oír tu respiración acelerada. Puedo sentir tu deseo incluso a través de esta puerta». Hizo una pausa. «Y cuando por fin te toque de verdad, cuando ya no haya barreras entre nosotros, te disolverás por completo en mis manos. Me darás todo lo que quiero y rogarás por más». Yasmín no pudo contenerse. Un leve gemido se le escapó. Estaba completamente perdida, completamente absorta en esa conversación que jamás debió haber ocurrido. «Esto es una locura», susurró. «Una completa locura». «Sí», asintió él, «pero no quieres que pare. Quieres que continúe. Quieres oír cada promesa, cada descripción de lo que te voy a hacer». Hizo una pausa. «Entonces te daré más. Te diré exactamente cómo será mi mujer cuando estés en la cama con tu hombre. Te exploraré hasta conocer cada matiz de ti. Te llevaré al límite hasta que me ruegues por más». «Para», suplicó Yasm débilmente, pero era lo contrario de lo que realmente deseaba. Quería que continuara. Quería cada palabra obscena, cada promesa imposible, cada descripción que la destruía un poco más. «No voy a parar», dijo con firmeza. «Ahora no. No cuando estás tan afectada. No ahora que por fin te tengo justo donde quiero. Mañana por la noche, cuando entres en esa habitación,
Recordarás cada palabra que te he dicho. Recordarás cada promesa y verás que las cumplo todas hasta que seas completamente mía y nunca más lo cuestiones. Yasmín estaba sin aliento, indefensa, completamente entregada a esa locura. «Eres imposible», alcanzó a decir. «Lo soy», admitió él con humor negro. «Pero te gustará que te domine». Yasmín temblaba. Todo su cuerpo vibraba de anticipación. Su mano seguía presionada contra la puerta, como si pudiera tocarlo a través de la madera. Podía sentirlo al otro lado. Podía sentir su presencia, su promesa, su deseo. Era una conexión imposible a través de una puerta cerrada, pero era real, innegable. Él se puso de pie y ella oyó el movimiento, sintió el cambio. «Hasta mañana, cariño. Que duermas bien». Hizo una pausa, con un humor negro y una promesa sensual. «Si pudiera, porque sé que no lo haré. Me quedaré despierto toda la noche, imaginando todas las maneras de hacerte cumplir esas deliciosas promesas que me acabas de hacer». La puerta exterior se abrió y se cerró, dejando a Yasm sola en el pesado silencio. Se quedó allí sentada, temblando de pies a cabeza, consumida por el deseo, completamente devastada por una conversación que jamás debió haber ocurrido. Una conversación prohibida, impropia, absolutamente escandalosa. Y la había disfrutado cada segundo. Le había encantado cómo él tomó el control, cómo dominó la conversación, cómo la hizo sentir cosas imposibles con solo palabras. Y ahora tendría que pasar toda la noche pensando en todas las promesas que él le había hecho, en todas las maneras en que prometió poseerla, dominarla, hacerla completamente suya, y sabiendo que mañana, cuando ya no hubiera puertas entre ellos, él cumpliría cada una de ellas, y Dios, cómo lo deseaba. El gran salón del palacio estaba abarrotado cuando Yasmín cruzó las ornamentadas puertas dobles, con el velo cubriendo parcialmente su rostro y el tradicional vestido de novia de seda blanca bordada deslizándose tras ella. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Cada paso por el pasillo central se le hizo eterno. Cientos de ojos la observaban, pero no eran miradas de admiración. Eran miradas de juicio, de desaprobación, un escándalo apenas disimulado. Los susurros comenzaron incluso antes de que llegara a la mitad del camino, voces que ni siquiera se molestaron en bajar el tono para que no las oyera. Cada palabra dolía, golpeando su ya frágil confianza, recordándole que no era bienvenida allí, que no era digna de ese momento. Ella, la que había sido vista a solas con un hombre. Una voz femenina rasgó el aire, cargada de evidente desdén. «No puedo creer que Shike se case con una mujer arruinada. ¡Qué escándalo para la familia real!». Otra voz se unió de inmediato, igual de venenosa. «Qué lástima. Podría tener a cualquier mujer del reino, a cualquier mujer de linaje puro y reputación intachable, y elige a esta. Debe ser por lástima, por caridad tal vez, o quizá ella lo manipuló de alguna manera». Los murmullos se extendieron como la pólvora, cada invitado añadiendo su propio comentario cruel a la sinfonía de juicios. Yasm mantuvo la cabeza en alto, la espalda recta, negándose a que vieran cómo cada palabra la destrozaba por dentro. Había sobrevivido a cosas peores. Sobreviviría a esto también. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, y el mundo entero simplemente desapareció. Rashid al-Mirza la esperaba junto al altar, y en persona era aún más impresionante de lo que cualquier fantasía le hubiera podido imaginar. Alto, fácilmente de más de 1,80 metros, con hombros anchos que realzaban a la perfección el atuendo tradicional, rasgos aristocráticos afilados, una mandíbula fuerte cubierta por una barba perfectamente recortada, intensos ojos oscuros que la cautivaron en cuanto entró y no la soltaron. Tenía una presencia imponente, una presencia que dominaba todo el salón, una autoridad natural que hacía que todos los demás hombres parecieran insignificantes en comparación. Y cuando esos ojos oscuros finalmente se posaron en ella, cuando la vio caminar hacia él, la sonrisa que lentamente se formó en sus labios fue de aprecio,
admiración y a la vez una posesividad absoluta. Yasm sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Este era el hombre cuya voz la había destrozado a través de una puerta cerrada. Este era el hombre que le había prometido dominarla, poseerla, hacerla completamente suya. Y, Dios mío, era perfecto de una manera que debería estar prohibida. Cada paso que daba hacia él parecía cargado de significado, de promesa, de una anticipación que crecía con cada segundo que pasaba. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, a su lado en el altar, él se inclinó un poco y murmuró para que ella lo oyera, con voz baja y ronca, provocándole un escalofrío. Hermosa, incluso más de lo que imaginé anoche. La calidez de esas palabras, la forma en que sus ojos la recorrieron con clara admiración, hizo que Yasm se sonrojara. Intercambiaron los votos, palabras sagradas pronunciadas por el imán en una ceremonia tradicional que unió sus vidas para siempre. Pero Yasm apenas podía concentrarse en las palabras del ritual. Era demasiado consciente de las miradas de desaprobación que la taladraban, de los murmullos que continuaban incluso durante la ceremonia, de cómo la juzgaban, la condenaban, de cómo ya habían decidido que no era digna del hombre que estaba a su lado. Más que nada, ella era consciente de Saidan, de la forma en que le sujetaba la mano con una firmeza posesiva, de cómo esos ojos oscuros no se apartaban de su rostro, ignorando por completo a todos los demás en la sala, de la absoluta indiferencia que mostraba ante el juicio ajeno, como si nada de eso le importara. Cuando el imán finalmente los declaró marido y mujer, cuando llegó el momento de sellar la unión con el beso tradicional, Saidan no dudó ni un segundo. La atrajo hacia sí con una firmeza que la dejó sin aliento, una mano grande y cálida en la base de su espalda, la otra acariciando su rostro con una ternura sorprendente. Y entonces le susurró al oído, en voz baja, pero lo suficientemente clara para que los invitados más cercanos lo oyeran perfectamente. Ignóralos a todos. La única opinión que importa aquí es la mía, y te he elegido a ti. Te elijo ahora. Te elegiría 1000 veces. Y entonces la besó. Y no fue un beso casto, apropiado para una ceremonia pública. Fue un beso de absoluta posesión, profundo, intenso, una declaración pública e inequívoca de que ella era suya y que no le importaba en absoluto la opinión ajena. La sala estalló en murmullos de asombro, pero él no pareció notarlo ni importarle. Simplemente continuó besando a su esposa con intensidad, dejando bien claro lo que sentía, hasta que ella se sintió mareada, sin aliento y completamente entregada a él. Cuando finalmente se separó, dejándola ligeramente tambaleante, la sonrisa en sus labios era pura satisfacción masculina. Había también desafío en esa sonrisa, una mirada silenciosa que recorrió la sala, como invitando a todos a atreverse a cuestionar su elección. Yasmín sintió algo cálido en su interior, expandirse, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. La había elegido públicamente, sin lugar a dudas, y no le importaban las consecuencias. La recepción que siguió fue una elegante tortura disfrazada de celebración. Yasmín sonrió y aceptó cumplidos vacíos de personas que momentos antes habían susurrado veneno sobre ella. Soportó miradas de desaprobación apenas disimuladas y comentarios velados sobre su ineptitud para el papel de esposa del jeque. Pero a pesar de todo, Saidá permaneció a su lado como un centinela protector, con su mano posesiva en su cintura, una presencia sólida e inquebrantable. Y cuando llegó el momento de su primer baile como marido y mujer, cuando él la condujo a la pista de baile reluciente y la atrajo hacia sí, Yasmín finalmente dejó escapar la pregunta que la quemaba por dentro. ¿Por qué? Su voz fue baja, solo para que él la oyera. Cargada de una confusión genuina que ya no podía contener, Rashidel arqueó una ceja oscura. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras comenzaba a guiarla en el baile, con una gracia sorprendente para un hombre tan grande e imponente. ¿Por qué qué? Pero él lo sabía. Ella podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que ella preguntaba. Solo quería que lo verbalizara, que fuera clara.
Jasmine respiró hondo, reuniendo todo el valor que poseía. ¿Por qué te casaste conmigo? Conocías mi reputación antes de elegirme. Sabías que la gente hablaría, juzgaría, cuestionaría. ¿Por qué elegir a alguien como yo cuando podrías haber tenido a cualquier mujer impecable y perfecta del reino? Había dolor en esa pregunta, una profunda inseguridad que no podía ocultar del todo. Su expresión se suavizó de inmediato, algo peligrosamente cercano a la ternura, cruzando esos rasgos aristocráticos generalmente tan controlados. La atrajo hacia sí, eliminando el espacio de respeto que debía existir entre ellos durante el baile público. La presionó contra su cuerpo de una manera claramente posesiva. «Porque investigué», dijo simplemente con voz baja pero firme, cargada de absoluta convicción. «Sé la verdad, Jasmine. Sé que protegías a tu hermana menor esa noche. Sé que el hombre que te comprometió la acosaba, a una chica de solo 15 años, y que la salvaste. Sé que asumiste toda la culpa, toda la vergüenza, toda la destrucción de tu reputación para que ella pudiera tener un futuro limpio y seguro». Sus ojos no se apartaron de los de ella, intensos y sinceros, oprimiéndole el pecho con dolor. Las lágrimas le quemaban los ojos a Jasmine, amenazando con desbordarse y arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Nadie lo sabía, nadie más que ella y su hermana. Su propia familia había creído los rumores, había creído que ella había sido imprudente e irresponsable. Y ella había dejado que lo creyeran porque era mejor que revelar la verdad y exponer a su hermana. «¿Lo sabías?», susurró, con la voz quebrada por una emoción que ya no podía controlar. «Desde el principio siempre supiste la verdad». No era una pregunta. Era la impactante comprensión de que alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para investigar, para descubrir qué sucedió realmente esa noche que destruyó por completo su vida. Rashid se secó una lágrima con el pulgar, un gesto sorprendentemente tierno, viniendo de un hombre que irradiaba tanto poder y control. Desde el principio, sin titubear, afirmó: «Te elegí precisamente por eso, porque eres verdaderamente valiente, porque eres leal como pocos lo serán, porque tienes verdadero honor, Jasmine. No hay honor falso y superficial como el que fingen tener quienes te juzgan». Hizo una pausa, mirándola fijamente. «Te sacrificaste por amor, por la familia. Eso vale más para mí que cualquier reputación perfecta construida sobre convenientes mentiras. Eres auténtica como estas mujeres, supuestamente perfectas, jamás lo serán». Más lágrimas brotaron, pero ahora eran de alivio, de gratitud, de algo peligrosamente cercano a la esperanza, floreciendo en un corazón que había estado vacío durante tanto tiempo. Alguien lo sabía, alguien le creía. Y no era cualquiera, era el hombre que ahora era su esposo, el hombre que la había elegido sabiendo la verdad y que la defendió públicamente sin dudarlo. Rashid entonces sonrió, y era esa sonrisa burlona que había oído en su voz la noche anterior a través de la puerta, ese humor peligroso que le revolvía el estómago de una forma deliciosa. «Y es que anoche me prometiste cosas muy interesantes que estoy deseando cobrar», añadió, bajando la voz hasta un susurro íntimo. «Cosas que me mantuvieron despierto casi toda la noche, imaginándolas con todo lujo de detalles». Un rubor intenso tiñó las mejillas de Jasmine, y el recuerdo de aquella conversación prohibida inundó su mente con una claridad imposible. Rashid soltó una risita al ver su reacción, claramente complacido de haberla hecho sonrojar. «Nos vamos de aquí», decidió de repente, dejando de bailar aunque la música seguía sonando a su alrededor. «Esta recepción es increíblemente aburrida, y definitivamente tengo cosas mucho más interesantes y urgentes que hacer con mi esposa que quedarme aquí fingiendo que me importan las opiniones de gente que no significa nada para mí». Y sin esperar respuesta, sin importarle el protocolo ni las expectativas sociales, simplemente la tomó de la mano y comenzó a guiarla fuera del salón. Ignoró por completo las miradas de asombro y los murmullos de sorpresa que surgieron ante la partida prematura de los recién casados. La suite nupcial era amplia, espectacularmente lujosa, decorada con fragantes pétalos de rosa y velas aromáticas
que creaban una atmósfera romántica e íntima. «Es enorme», exclamó Yasmín sorprendida por el tamaño del lugar, pero enseguida olvidó de qué estaba hablando, porque Rashid cerró la pesada puerta tras ellos, asegurándola con un movimiento definitivo. «Sí, es enorme», dijo con una sonrisa irónica, como si ella estuviera a punto de meterse en un aprieto deliciosamente grande. El sonido del pestillo al cerrarse resonó como una promesa, sellándolos en el espacio privado donde por fin estaban solos por primera vez, sin puertas, sin paredes, sin nadie entre ellos. La mirada que le dirigió entonces, sus ojos oscuros recorriendo cada centímetro de su cuerpo vestido de blanco, denotaba un deseo que la hizo temblar. Era la mirada de un depredador que por fin había acorralado a su presa. La mirada de un hombre que había esperado demasiado y que no pensaba esperar ni un segundo más. Entonces dijo, con voz baja y amenazante, mientras comenzaba a aflojarse la corbata con movimientos lentos y deliberados, sin apartar la vista de ella: «Creo que ahora es el momento de ordenarte que te pares exactamente donde quiero». Se quitó la corbata por completo y la arrojó a un lado con desdén, comenzando a desabotonarse el primer botón de la camisa. «Ahora es el momento de que me mires y me digas esas confesiones tan tentadoras sobre lo que quieras que haga contigo». Desabrochó otro botón, dejando al descubierto la piel bronceada de su pecho. «Ha llegado el momento de cumplirlas todas, sin excepción. Yo también cumpliré todas mis promesas». Comenzó a acercarse con movimientos lentos y depredadores, y Yasmín se encontró paralizada. Ni siquiera podía respirar bien. «Zidane», susurró cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla, cuando sintió el calor que emanaba de aquel cuerpo firme, cuando aquellos ojos oscuros se clavaron en los suyos con una intensidad que le robó el aire. «Así es», asintió él, su voz ronca por el deseo apenas contenido. «Di mi nombre exactamente así. Practica bien, porque te haré repetirlo toda la noche hasta que te quedes afónica». Y entonces sus manos la tocaron, grandes, cálidas, posesivas en su cintura, atrayéndola contra su cuerpo musculoso de golpe. Yasmín se derritió de una forma terriblemente femenina, completamente entregada a la intensidad masculina del hombre que ahora era suyo. Todas las fantasías de la noche anterior, todas las promesas susurradas, se convirtieron finalmente en una devastadora realidad, mientras él la besaba con avidez y le susurraba promesas sinceras al oído, narrándole todo lo que cumpliría. Habían pasado 2 semanas desde la boda, 2 semanas de descubrimientos e intimidad que Yasmín jamás había imaginado posibles. Saidá había cumplido cada promesa susurrada a través de esa puerta. La había poseído de una forma que la encendió. La había hecho sentir deseada y valorada de una forma que sanó viejas heridas. Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, realmente podría tener un lugar allí. Tal vez merecía esa felicidad inesperada. Pero entonces, Rashid tenía que asistir a una reunión de negocios urgente, asuntos diplomáticos que exigían su presencia inmediata. Y por primera vez desde su boda, Yasmín se encontraba sola en el inmenso e imponente palacio, sola con gente que aún la miraba con una desaprobación apenas disimulada, que aún murmuraba sobre su ineptitud cuando creían que no los escuchaba. Yasmín estaba en la habitación que compartía con Saidán, intentando entretenerse con un libro que apenas podía leer, cuando un firme golpe en la puerta la interrumpió. Entró una doncella, con una expresión cuidadosamente neutral, pero evitando su mirada. «El sultán solicita su presencia en el salón principal, señora», anunció con voz formal y distante. Al instante, el corazón de Yasmín se le encogió en el pecho y la ansiedad la invadió. El sultán, el padre de Saidán, solo lo había conocido brevemente en la boda, un rápido intercambio de saludos formales en el que apenas la había mirado. Era una figura imponente, de autoridad absoluta, que hacía inclinarse incluso a los hombres poderosos. Y ahora la convocaba a solas, con Rashid, a miles de kilómetros de distancia. Esto no podía ser bueno. Siguió a la doncella por los intrincados pasillos del palacio,
con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Quizás solo era una charla amistosa, intentó convencerse. Quizás quería conocerla mejor, entablar una relación con la esposa de su hijo. Quizás era un té informal, una conversación sobre su papel en el palacio, orientación sobre sus responsabilidades. Pero cuando las puertas dobles del salón principal se abrieron, cuando vio la escena que la esperaba, toda esperanza ingenua se desvaneció al instante. El sultán estaba sentado en su imponente silla, que parecía más un trono, elevada sobre una plataforma que lo situaba por encima de todos. Y a su alrededor, en un intimidante semicírculo, se encontraban consejeros y miembros de la familia real, todos con expresiones frías y críticas fijas en ella. Era una corte, no una conversación amistosa, era un juicio. «Siéntese», ordenó el sultán sin preámbulos, con su voz autoritaria resonando en el enorme salón. Señaló la silla aislada en el centro del espacio abierto, colocada de tal manera que todos pudieran verla, estudiarla, juzgarla. Era la posición de una acusada, no de una invitada. Yasmín obedeció con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de todas esas miradas hostiles sobre ella. Había una trampa. Lo presentía. El peligro era palpable en el aire y estaba completamente sola, sin Zaidan para defenderla, sin nadie a su lado. La silla era incómoda, deliberadamente dura y fría, obligándola a sentarse erguida frente a aquella audiencia hostil. Cada segundo de silencio aumentaba su ansiedad, aumentaba el miedo que comenzaba a oprimirle la garganta. «Consideramos necesario conversar», comenzó finalmente el sultán, con una voz tan fría como el hielo del desierto en la noche, «sobre el matrimonio sumamente inapropiado de mi hijo». Cada palabra fue pronunciada con claro desdén, como si el mero hecho de hablar del tema fuera una ofensa. Yasmín sintió que la sangre se le helaba, pero se obligó a mantener una expresión neutral. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse, no inmediatamente. «Zaidan y yo estamos legalmente casados», comenzó, intentando mantener la voz firme. «Ante Dios y ante la ley. Nos amamos». No pudo terminar. El sultán alzó la mano en un gesto imperioso, exigiendo silencio inmediato. Y Yasmín sintió que las palabras se le atragantaban. «Zaidan», la interrumpió el sultán con absoluta frialdad, «cometiste un error, un grave error que debe corregirse antes de que cause un daño irreparable a la reputación de esta familia, esta dinastía, este sultanato». La estudió con ojos que no mostraban compasión, ni humanidad, solo un juicio frío y calculador. «Tú eres el error. Tu presencia aquí es el error, y ese error será corregido». Yasmín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si le faltara el aire de golpe. Error. La llamaba error, como si fuera un objeto desechable, un problema que resolver, no una persona con sentimientos y derechos. El sultán hizo un gesto, un movimiento casual de la mano que tenía el peso de un decreto imperial, y las puertas del salón se abrieron de nuevo. Entró una mujer. Y Yasmín sintió que el corazón se le encogía aún más. Era hermosa, de porte clásico y refinado, elegante en cada movimiento calculado, vestida con ropas tradicionales que costaban más de lo que Yasmín ganaría en todo un año, cabello oscuro, perfectamente peinado, maquillaje impecable, la postura de alguien criada para el poder. Pero había incomodidad en sus ojos, vacilación en sus pasos, como si no deseara estar allí más de lo que Yasmín deseaba que estuviera. La mujer caminó hasta detenerse junto al trono del sultán, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, un gesto que revelaba un nerviosismo cuidadosamente contenido. Había también vergüenza, como si supiera que la estaban utilizando como un arma en un juego cruel. El sultán lo anunció con evidente satisfacción, como si revelara una victoria en una partida de cartas. «Es Laila, hija de una de las familias más nobles y antiguas del reino, linaje puro que se remontaba a siglos atrás, reputación impecable, educación perfecta». Hizo una pausa para que Yasm asimilara la información, para que sintiera el contraste implícito. Ella y Zaida debían casarse. El acuerdo se había negociado cuidadosamente durante años,
entre nuestras familias. Una alianza que fortalecería a ambas casas, que traería beneficios políticos y económicos incalculables. Todo estaba arreglado, todos los detalles ultimados, hasta que apareciste tú. La acusación, en sus últimas palabras, era clara como el agua. Tú, la intrusa, la destructora de planes meticulosamente trazados, la indeseable, que osaste ocupar un lugar que no te pertenecía. La sangre de Yasmín se heló por completo. No lo sabía, no tenía ni idea de que hubiera existido un acuerdo previo que Rashid ya estaba prometido a otra mujer. Nunca lo mencionó. Nunca dijo nada sobre Laila, sobre los acuerdos familiares, sobre las expectativas que estaba rompiendo al elegirla. No lo sabía, susurró ella, con voz temblorosa y débil. Rashid nunca me dijo que había otra persona. Nunca mencionó ningún acuerdo ni promesa previa. Jamás habría aceptado casarme con él si hubiera sabido que estaba destruyendo planes importantes, que estaba causando problemas entre familias. Las palabras brotaron en un torrente desesperado, un intento de defenderse, de hacerles comprender que ella no era la villana de esta historia. Pero las miradas a su alrededor permanecieron frías, indiferentes a su evidente angustia. Claro que no lo sabía. El sultán continuó con un desdén cortante como una navaja. Eres solo una oportunista que se aprovechó de la debilidad momentánea de mi hijo. Sintió lástima por ti, por tu situación deplorable, por tu reputación arruinada, y cometió un acto de caridad impulsivo al casarse contigo. Pero la caridad, por noble que sea, no cambia los hechos concretos e innegables. Cada palabra estaba elegida para herir, para menospreciar, para destruir cualquier vestigio de dignidad que aún intentaba conservar. Yasm sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó rotundamente a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. No, todavía no, mientras conservara el control. Apretó las manos contra su regazo hasta que se le pusieron blancos los nudillos, clavándose las uñas en las palmas en un intento por mantener la compostura. ¿Qué hechos?, alcanzó a preguntar Yasmín, con una voz más firme de lo que esperaba, a pesar del temblor evidente. Había un desafío en su voz. Pequeño, pero lo había. Una negativa a aceptar pasivamente lo que estaba sucediendo. Tenía derechos, tenía un matrimonio legítimo, tenía un esposo que la había elegido conscientemente. Eso tenía que significar algo, tenía que tener peso frente a esas crueles acusaciones. El sultán se inclinó hacia adelante en su trono, con la mirada dura como la piedra pulida, fija en ella con una intensidad capaz de atravesar carne y alma. Parecía ver a través de ella, percibir cada debilidad, cada inseguridad, cada miedo secreto, y entonces pronunció el veredicto con una frialdad sobrenatural, desprovista de toda emoción humana. «No eres digna de ser la esposa del heredero del sultanato», declaró como si recitara un hecho científico irrefutable. «Estás arruinada. Tu reputación está manchada irreparablemente. Tu familia no tiene conexiones políticas relevantes. No aportas ningún beneficio económico. No tienes linaje noble. Careces de la educación adecuada para el cargo. No tienes absolutamente nada que justifique tu posición aquí». Hizo una pausa, dejando que cada acusación calara hondo antes de continuar. «Nunca debiste casarte con mi hijo. Fue un error grotesco que avergüenza a toda esta familia y amenaza nuestra posición en el reino». Pero entonces sonrió, y fue una sonrisa sin calidez, sin bondad, sin rastro alguno de humanidad. «Soy un hombre generoso y justo. Ofrezco una solución civilizada a un problema desagradable». A Yasmín se le revolvió el estómago violentamente. Solución. Hablaba de su matrimonio como si fuera un problema matemático que corregir, una ecuación que eliminar, como si ella fuera un número erróneo que debía borrarse de la cuenta. «Tendrás un divorcio discreto». El sultán continuó como si describiera un contrato. «No se trata de la destrucción total de la vida de nadie. Rápido, silencioso, sin más escándalo público, recibirás una generosa compensación económica que te garantizará una vida de bienestar. Podrás vivir donde quieras, hacer lo que quieras, siempre y cuando sea lejos de aquí». Miró a Leila,
quien seguía incómoda junto al trono. Y Saidá podrá casarse con la que debió haber elegido desde el principio, la que realmente beneficiará su posición y su futuro. Todo volverá a ser como debía ser antes de que aparecieras y trastocaras sus planes. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Yasmín parpadeó con fuerza, luchando por contenerlas. Su voz temblaba, pero era firme al preguntar lo que necesitaba saber. Saidá lo sabe. Él estuvo de acuerdo con este plan. Él te autorizó a hacerlo. Había una esperanza desesperada en esas palabras. La necesidad de creer que el hombre que la había abrazado durante la noche, que le había susurrado dulces palabras al oído, que la había elegido conociendo su historia, no la habría abandonado así sin más. No habría permitido que su padre la humillara y la desechara como basura. Tenía que haber un error, un malentendido. Rashidel la amaba. Lo había dicho, lo había demostrado. No lo permitiría. Rashid el Sultán dijo con absoluta firmeza: «Es mi hijo antes que tu esposo, y obedecerá las decisiones que sean para su bien y el de esta familia, aunque no las entienda de inmediato, igual que tú». Su voz se volvió más grave, amenazante, perdiendo por completo cualquier atisbo de cortesía. «A menos que prefieras afrontar consecuencias mucho más desagradables y públicas que un divorcio discreto». Se inclinó ligeramente, como un depredador que saborea la fragilidad de su presa. «Puedo presentar fácilmente cargos formales contra ti y tu familia. Destrucción de propiedad real, difamación contra la familia real, fraude matrimonial, seducción premeditada contra un heredero al trono». La sonrisa que acompañó esa lista fue gélida. «Una celda puede ser extremadamente incómoda para alguien tan delicada como tú, oscura, solitaria, fría, y te garantizo que te quedarías allí muchísimo tiempo, o quizás una condena aún más severa». El miedo se apoderó del pecho de Yasmín como una garra de acero, robándole el aliento y acelerando su corazón sin control. La cárcel. La amenazaba con encarcelarla bajo falsas acusaciones, y como sultán tenía el poder para hacerlo. Tenía el poder de destruirla por completo si desobedecía. «No puedes hacer eso», protestó débilmente, pero incluso ella lo oyó como un socio. «No hice nada malo, no cometí ningún delito. Saidan me eligió conscientemente. El matrimonio fue legal. No puedes simplemente inventar acusaciones falsas y encarcelarme sin motivo». Pero incluso mientras decía esto, sabía que se equivocaba. Él era el sultán. Poder absoluto. La justicia era un concepto flexible cuando se tenía autoridad ilimitada. «Soy el sultán», le recordó con una voz gélida y autoritaria. «Puedo hacer exactamente lo que quiera dentro de los límites de mi reino, y tú estás dentro de mi reino, bajo mi autoridad, sujeta a mis leyes y mis decisiones». Se inclinó aún más hacia adelante, con la mirada fija en ella con cruel intensidad. «La pregunta que deberías hacerte no es si puedo hacer esto». Hizo una pausa. «La pregunta es, ¿te irás de aquí voluntariamente, aceptando una generosa compensación y conservando algo de dignidad? ¿O tendré que obligarte a marcharte de una forma mucho más desagradable y humillante que te arruinará por completo?» El silencio pareció aplastarla. «Elige bien, porque es la única opción que tienes». Cada palabra le dolía en el corazón ya herido. Yasm se puso de pie. Le temblaban las piernas con tanta intensidad que apenas podía mantenerse en pie, pero se negó a derrumbarse allí mismo, delante de todos. No les daría esa satisfacción final. «Necesito pensar», logró decir con la voz quebrada, pero aún lúcida. «Necesito hablar con Rashid. Necesito tiempo para asimilarlo. No puedo decidir destruir mi matrimonio basándome en una conversación de 1 hora». Era un intento desesperado por ganar tiempo, por posponer lo inevitable, por encontrar una salida imposible a la trampa que la acorralaba como una jaula de hierro. Pero Yasmín sabía en lo más profundo de su ser que no había escapatoria, que estaba completamente acorralada. «No hay absolutamente nada que pensar», la interrumpió el sultán con una rotundidad que no admitía réplica. «Los hechos son simples e innegables. No perteneces aquí. Nunca perteneciste aquí. Y cada día que te quedes,
Es un día más de vergüenza para esta familia y un día de peligro para ti. Así que este es tu plazo final e irrevocable. La miró con ojos que no mostraban compasión ni flexibilidad. Tienes hasta el final del día para hacer las maletas y abandonar este palacio voluntariamente. Si lo haces, recibirás la compensación prometida y podrás vivir en paz, lejos de aquí. Si no, hizo una pausa. Te enfrentarás a consecuencias que, personalmente, me aseguraré de que sean lo suficientemente graves como para que te arrepientas profundamente de haber desafiado mi autoridad. Yasmín no esperó ni una palabra más. No podía soportar ni un segundo más en aquel pasillo, bajo aquellas miradas inquisitivas, escuchando aquellas palabras crueles que destruían todo lo que había empezado a construir. Se dio la vuelta y echó a correr, abandonando por completo su dignidad en aras de una huida desesperada. Las lágrimas finalmente brotaron libremente mientras corría por los intrincados pasillos, con la vista borrosa y la respiración entrecortada por sollozos irregulares. Los sirvientes se apartaron a su paso, bajando la mirada con evidente incomodidad, sin duda ya sabiendo lo que había ocurrido, sin duda ya juzgándola también. Fue directamente a la habitación que compartía con Zaidan, cerrando la puerta de golpe tras de sí y atrancándola como si eso pudiera protegerla, como si pudiera cambiar algo. Con las manos temblando intensamente, Yasmín empezó a sacar maletas del enorme armario que apenas había llenado. Empezó a meter la ropa dentro, descuidadamente, sin orden ni concierto, solo deseando salir de allí cuanto antes. Cada prenda que doblaba mal y metía en la maleta era un recordatorio de esperanzas rotas. El vestido que Rashid Ella había dicho que amaba a lingerie, el vestido que él le había arrancado con impaciencia, el pasatiempo que ella cultivaba en las mañanas tranquilas. Todo evidencia de una vida que había comenzado a construir y que ahora le era arrebatada brutalmente. Estaba equivocada, completamente equivocada, sobre todo. Nunca debió haber aceptado ese matrimonio. Nunca debió haber creído que alguien como ella pudiera vivir en un lugar tan inmundo. No pertenecía allí. El sultán tenía razón, por doloroso que fuera admitirlo. Era inadecuada. Estaba arruinada. Un error grotesco, que avergonzaba a la familia real simplemente por existir. Rashid Ella merecía a alguien como Laila, alguien de linaje noble, con una reputación intachable, una educación perfecta, alguien que no causara escándalos ni problemas, alguien que fortaleciera su posición en lugar de debilitarla. Y ella no podía arriesgarse a la cárcel, no podía avergonzar aún más a su familia, que ya había sufrido tanto por su culpa. No podía arriesgarse a luchar contra un sultán con poder absoluto y una clara determinación de destruirla si se resistía. Era mejor marcharse mientras aún pudiera. Era mejor aceptar la derrota e intentar salvar algún vestigio de dignidad. Era mejor desaparecer y marcharse. Rashid para vivir la vida que debió haber vivido desde el principio, aunque eso le destrozara el corazón, que empezaba a amarlo de una forma terriblemente intensa. Rashid llegó a casa antes de lo previsto. La reunión había concluido en tiempo récord porque no soportaba estar ni un día más lejos de Yasmín. Subió las escaleras del palacio de dos en dos, ansioso por verla, por tocarla, por recuperar cada segundo de separación. Pero al llegar al pasillo que conducía a su habitación, una doncella lo interceptó con expresión nerviosa, con las manos temblando visiblemente. «Señor, creo que debería saberlo», comenzó con vacilación. El sultán convocó hoy a su esposa al salón principal. Allí estaba otra mujer, Lady Laila. Y entonces la señora salió corriendo, llorando. Oí al sultán mencionar la cárcel, señor. La sangre de... Rashid se le heló la sangre un instante antes de hervirle una furia que rara vez se permitía sentir. «¿Qué hizo mi padre?» Su voz salió peligrosamente baja, demasiado controlada, cada palabra cargada de una amenaza implícita. La criada repitió todo lo que había oído a través de la puerta, y cada detalle acrecentó su ira exponencialmente. Los sirvientes ya le habían respondido. El reino estaba prácticamente bajo su control. Aunque su padre aún ostentaba el título, la mayor parte del trabajo ya era su responsabilidad.
Rashid y todos lo reconocían como una autoridad real. Cuando la criada terminó su relato, Zaidan no esperó ni un segundo más. Marchó directamente a la habitación, abriendo la puerta de golpe, y la escena que encontró le rompió algo en el alma. Yasmín estaba en la cama con las maletas abiertas, metiendo ropa a la fuerza, con lágrimas que le corrían libremente por las mejillas. Al verlo, se quedó completamente paralizada, con los ojos muy abiertos, como si la hubieran capturado. —¿Me estás abandonando? —preguntó él con el corazón acelerado. —Zaidan —susurró ella con la voz quebrada y temblorosa. Él acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas, tomando su rostro entre sus grandes manos y obligándola a mirarlo a los ojos. —Eres mi esposa, mi elección, y mi padre no tiene derecho a amenazarte. No te arrestará, no te tocará, ¿entiendes? Ella asintió débilmente, incapaz de hablar. —Ahora ven conmigo. Mi padre y yo necesitamos hablar. La arrastró por el pasillo, entrelazando sus dedos con los de ella en un agarre posesivo y protector. Al llegar al salón principal, el sultán seguía allí con sus consejeros. Laila estaba sentada incómoda en un rincón. Silencio. Rashid dio la orden antes de que nadie pudiera hablar. Su voz resonó en el aire como un cuchillo. Llevó a Yasmín al centro del salón. —¿Amenazaste a mi esposa con la cárcel? No era una pregunta, sino una furiosa acusación. Zaidan, sea razonable. Esta mujer no puede seguir interfiriendo en su vida y en nuestro reino, intentó argumentar el sultán. Esta mujer, Rashid, es mi esposa, corrigió con vehemencia. La mujer que elegí, la mujer que amo. Yasmín jadeó a su lado. Él la miró brevemente, su expresión suavizándose. Sí, mi amor, te amo. Creí que era obvio. Luego volvió la mirada hacia su padre, endureciéndose de nuevo. Y si no puedes respetar a mi esposa, entonces has perdido el derecho a llamarte mi padre. El sultán se levantó furioso. No puedes hablarme así, soy el sultán, exclamó, completamente indignado de que su hijo se atreviera a hablarle de esa manera. Alguien claramente acostumbrado a no recibir jamás un no por respuesta. Tú eres el sultán y yo seré el siguiente, el que te suceda, respondió Zaidan con voz de acero. Soy tu heredero, y si vuelves a amenazarla, no querrás vivir bajo mis órdenes, ni bajo las órdenes que daré a cualquiera que intente dañar a quienes amo. El silencio fue absoluto. Ponme a prueba. Rashidel retó. Y veamos qué pasa. Rashid luego miró a Laila. Mis disculpas por haberte utilizado como peón. Eres libre de irte. Ella se marchó rápidamente, visiblemente aliviada. Él se volvió hacia su padre. Ahora te disculparás con mi esposa o te irás de aquí ahora mismo. El sultán vaciló, vio la absoluta determinación en los ojos de su hijo y finalmente hizo una reverencia. Mis disculpas, Lady Yasmín. No eran sinceras, pero era un paso adelante. Excelente. Ahora que todos se retiren. Rashid dio la orden. Cuando el salón quedó finalmente vacío, a excepción de ellos dos y unos pocos sirvientes que permanecieron en las sombras, siendo testigos de todo, Rashid se volvió completamente hacia Yasm. Ella lo miró con una mezcla de admiración, incredulidad y un amor tan intenso que le oprimió el pecho. Las lágrimas aún brillaban en sus ojos, pero ahora eran lágrimas distintas, no de dolor sino de alivio, de gratitud, de una esperanza renacida. «¿Amenazaste a tu padre? ¿Amenazaste al sultán?», susurró con la voz llena de asombro. «Por mí, estabas dispuesto a hacer cualquier cosa». No podía comprender del todo la magnitud de lo que había hecho, lo que había arriesgado, lo mucho que significaba para él. «Lo sé», dijo. Rashid lo confirmó sin titubear, sin remordimientos. «¿Y lo harías sin pestañear? Vales para mí más que cualquier trono, cualquier título, cualquier poder». Le tomó el rostro entre sus grandes manos, secando con los pulgares las lágrimas que seguían cayendo. «Vales más que todo eso junto, y si tuviera que elegir entre tú y todo el sultanato, te elegiría a ti. Siempre, sin duda alguna». Cada palabra fue pronunciada con absoluta convicción, con una verdad incuestionable.
sin dejar lugar a dudas. Y entonces hizo algo inesperado, algo que sorprendió incluso a los sirvientes, quienes inmediatamente bajaron la mirada en señal de respeto. Rashid se arrodilló. Allí mismo, en el centro del salón principal, ante la mirada atónita de los sirvientes, el poderoso jeque y heredero del sultanato se arrodilló ante su esposa. Fue un gesto de profunda humildad, de absoluto respeto, de un amor que trascendía el orgullo y el estatus, una declaración silenciosa pero elocuente de que ella era más importante que cualquier protocolo o tradición. Los sirvientes jadearon al unísono, tapándose la boca con las manos, conmocionados. Los hombres de poder no se arrodillaban ante nadie, y mucho menos en público. Pero Rashid eso era precisamente lo que hacía, y parecía no importarle en absoluto las consecuencias. «Zidane, ¿qué haces?», susurró Yasm sorprendida, intentando levantarlo. «Levántate, por favor, hay gente mirando, esto no está bien, no puedes». Pero él no se movió. Permaneció arrodillado ante ella con una serenidad inquebrantable. Tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y la miró, con los ojos llenos de emoción. «¿Te arrodillaste ante mí?», dijo con sencillez, con la voz cargada de un profundo significado. «Aceptaste la destrucción total de tu reputación. Aceptaste cargar con una vergüenza que no era tuya para proteger a alguien a quien amabas. Lo sacrificaste todo sin dudarlo». Besó sus dedos con ternura. «Solo tú mereces que me arrodille ante ti». Rashid le giró la mano y le besó la palma, y luego la muñeca, donde podía sentir el pulso acelerado de Yasmín. «Ahora hago lo mismo por ti. Demuestro públicamente que vales más que mi orgullo, más que tradiciones vacías, más que las opiniones de gente que no importa». Respiró hondo. «Siento no haber estado aquí cuando me necesitabas, haber permitido que mi padre te lastimara, te humillara, te amenazara, no haberte protegido como te prometí cuando nos casamos». Había una culpa genuina en su voz, un profundo remordimiento. «No lo sabías», dijo Yasmín rápidamente, negando con la cabeza, mientras las lágrimas caían con más fuerza. «No podías prever que tu padre haría esto. No es tu culpa. No tienes nada de qué disculparte». Pero incluso al decir eso, algo dentro de ella sanaba, algo que se había roto desde aquella humillación en el salón, desde aquellas crueles acusaciones, desde el momento en que creyó que era realmente insuficiente. Rashid allí, arrodillado ante ella, disculpándose por errores que no eran suyos, defendiéndola con una ferocidad que desafiaba incluso a su propio padre, demostró inequívocamente que era amada, que era valiosa, que era elegida. Debería haberlo sabido. «Rashid, debí haber previsto que mi padre intentaría algo así», insistió. «Debí haber dejado claro desde el primer día que eres intocable, que cualquier falta de respeto hacia ti es una falta de respeto hacia mí». Le apretó la mano. «Pero ahora se lo dejo claro a todos los que lo presenciaron, a todos los que se enteren mañana cuando corran los rumores». Dirigió una mirada firme a los sirvientes. «Eres mi reina, mi esposa, mi elegida, y cualquiera que no te trate con el absoluto respeto que mereces está muerto para mí. Eres la única que me doblegará». Yasmín finalmente se derrumbó. Toda la atención acumulada, el miedo y el dolor se desbordaron en sollozos que sacudieron su cuerpo. Cayó de rodillas también y se arrojó a sus brazos. Saidana la abrazó con fuerza, sus grandes manos protectoras sobre su espalda, susurrándole palabras de consuelo al oído. Y ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor que por fin podían fluir sin miedo. «Te amo», alcanzó a decir entre sollozos, las palabras ahogadas contra su pecho, pero lo suficientemente claras. «Te amo tanto y tenía tanto miedo de perderte, de perder esto, de perderte a ti. Nunca». Rashid se lo prometió, apartándola lo justo para mirarla a los ojos que estaban hinchados. «Nunca me perderás, nunca. Soy tuyo, Yasmín, completamente tuyo, igual que tú eres mía». Le secó las lágrimas con infinita ternura. «Pasaré el resto de mi vida demostrándote lo valiosa que eres, cuánto te quiero,
cuánto mereces toda la felicidad que puedo darte». Said se levantó, tirando de ella con él, y sin previo aviso la alzó en brazos, dejando escapar una risita sorprendida entre lágrimas. Ella, automáticamente, lo abrazó por el cuello. «¿Qué haces?», preguntó, pero ya lo sabía. «Volvamos a nuestra habitación», anunció, bajando la voz a un tono íntimo que le provocó un escalofrío. «Tengo horas de anhelo que recuperar, y tú tienes demasiadas lágrimas que olvidar». Empezó a caminar hacia la salida cargándola con facilidad. Rashideh la rió, una risa profunda y resonante que sintió vibrar en su pecho. «Soy un batido. Puedo hacer lo que quiera», dijo bajando la voz a un tono burlón que solo ella podía oír. «Pero si crees que eso es escandaloso», inclinó su rostro cerca del de ella. «Espera a ver lo que te voy a hacer esta vez». Sus ojos brillaron con un humor peligroso. Un rubor le subió a las mejillas y él sonrió con absoluta satisfacción. «Haré que todos los empleados oigan lo que te voy a hacer también. Ahora deja que tu batido les demuestre a todos que lo mío es mío, y que cuido muy bien lo que es mío. Suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a más personas con nuestras historias. Dale a me gusta, activa la campanita y comparte este video para que lleguemos a más amantes de romances apasionantes. Ahora mira el siguiente video que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí. M.